y la virtud, ¿no? Entonces, por ejemplo, el libro clásico, como hablamos ayer, es por amor a la patria. La patria, cuando habla de la patria Virolia, ¿a qué se refiere? Petit. Cuando hablan de la patria, ¿a qué se refieren? ¿A amor a nuestra nación por nuestra nación o al amor a las leyes y a las normas, a las costumbres de nuestra nación? ¿O a amor a la constitución de nuestra nación? ¿A qué se refiere? Bien. Pregunto es cómo se puede amar algo así abstracto, un conjunto de leyes, un conjunto de papeles. Es decir, ¿eso cómo se construye? Eso tiene... el amor a los principios. Sí, pero el problema es, en mi opinión, tal como entiendo, y tal como entiendo no por Petit, sino por ejemplo Aurelio Arteta y otros personas que estudian el republicanismo, es que tiene que ser construido a través de la llamada educación para la ciudadanía. No es solo amor a la patria, es que hay que construir el amor a la patria, hay que educar, y de hecho, no tanto Petit, pero sí que otros republicanos quieren construir una educación cívica para la ciudadanía, educar a los niños en la escuela a través del amor a la patria y el amor a estas cosas que le gustan tanto al señor Alain, ¿no? Pero claro, eso implica educación obligatoria, implica currículum obligatorio, implica unos valores normativos obligatorios. ¿Y por qué hay que educar a los niños en esos valores? ¿Por qué hay que educarlos en el valor a la patria, por ejemplo, no en el amor a Dios, o no en el amor a la familia, o no en el amor a otra cosa? Porque ¿quién decide esos valores? ¿Por qué el amor a la patria y no el amor a Dios? Al republicano le gusta mucho también para estas cosas las ceremonias cívicas. Esto lo inventaron los franceses, como ya les dije ayer. Les gustan mucho las ceremonias. ¿Oyeron hablar del concepto de religión política? ¿Alguno de ustedes leyó o oyó hablar de un señor que se llama Michel Bourleigh? ¿Conoce a alguien? Un libro que se llama Poder Terrenal y otro libro que se llama Causas Sagradas. Explica cómo se construye todas las religiones políticas. Esto es, las religiones políticas son las religiones que ponen elementos políticos y sustituyen a Dios por elementos políticos. Entonces, en vez de prestarle culto a Dios o al que sea, se le presta culto pues, a la patria, a la nación, al Estado, o a la clase o a la raza, que hay muchas formas distintas de llamarlo. Son las religiones políticas. Lo que el viejo Eric Boekelin, ¿alguien lo conoce? La nueva ciencia de la política, se llama así el libro, no lo conoce nadie. Lo que le llama a él inmanentar el escatón. Las religiones tradicionales, las religiones monoteístas o cualquier religión tradicional, ¿es inmanente o es trascendente? Trascendente. Trascendente. Eso quiere decir que el escatón, esto es lo que hay más allá, es trascendente, está más allá. Quiero decir, nosotros, las religiones, hablamos de todas las religiones, como dijimos allá, tienen cielos, infiernos, castigos, cosas así de este estilo, ¿sí o no? Hay un premio, un castigo, que es que ordena la vida. Toda religión tiene algún tipo de premio, castigo, ultraterreno. Las religiones tradicionales son trascendentes, están más allá. Como decía el viejo Juliano, más allá de este mundo, que es un libro que se llama así, ¿no? Entonces, las religiones, lo bueno que tienen es que prometen paraísos, castigos, purgatorios, gehenas, seoles, todo tipo de cielos en el más allá. Pero están en el más allá. Nadie volvió a decir que era falso. Bien, la religión política moderna, ¿cómo es? Inmanente o trascendente. Inmanente, ¿por qué? El premio, ¿cuándo se da? Ahorita, en la tierra. Es decir, o sea, el paraíso socialista, cuando llegue el socialismo, ¿cuándo se verá? Se verá aquí en la tierra y pronto. Entonces, por un lado la capacidad de movilización es muy grande, pero por otro lado también el fracaso es muy grande. Ahí son más, se estudian las religiones viejas. Pero las políticas modernas son inmanentes. Entonces, se crea un proceso de religión política en el cual la figura del Estado sustituye a la figura de Dios. Pero también se puede hacer, por ejemplo, con la raza, como hicieron los nazis, o con la clase obrera, como hicieron los comunistas. Se trata de crear pues, un paraíso
para la raza aria o un paraíso para la clase obrera. Entonces, el Estado, la República o como quieran llamarlo, sustituye eso, sustituye a Dios. Ya hablamos aquí del culto de la tría y estas cosas así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ustedes fueron una vez a una iglesia? Sí. Bien, las iglesias cristianas tienen culto, supongo que sabrán, culto de la tría, de dulía y de superdulía. Supongo que lo conocen, ¿no? Culto de dulía es el culto que se da a los santos, culto de superdulía es el que se da a la Virgen María y culto de la tría es el que se le da a Dios. Bien, ustedes si entran a una iglesia o van a una misa, ven que según la parte de la misa tienen que ponerse de pie, tienen que ponerse de rodillas, o sea, se le va dando culto. Cuando está Dios delante tienen que ponerse de rodillas, culto de la tría. Bueno, el culto de la tría es el que se le da a los símbolos del Estado de hoy. ¿Sí o no? Quiero decir, en España, aquí en Guatemala pueden quemar una bandera de Guatemala. No. ¿Culto de qué? Pues un trozo de tela. Es un trozo de tela. Es como una blasfemia. Y tiene el mismo delito que una blasfemia. No, ahora pueden quemar un Cristo o una imagen, pero no pueden quemar una bandera. Es lo que dice Nietzsche, que antes rezaban para que les cayera. No, es que Nietzsche habla de eso cuando habla en el Zaratustra de la muerte de Dios. Él dice, antes se le rezaba a Dios cuando se tenía hambre, ahora se hace fila en el Estado y se le pide por favor que nos dé de comer. Claro. Es la sustitución de un valor por otro. Un himno, cuando suena un himno, que es una música, no hay que ponerse de pie y poner así la mano y así. ¿Y eso qué es? ¿Eso cómo le llaman? ¿Culto de qué? De la tría. Igual que se ponen de rodillas delante de Dios, se ponen de pie con el himno, o le prestan acatamiento a un trozo de tela llamado bandera. Y después hacen ceremonias, un desfile que es sino una procesión. O una manifestación que es sino una procesión, que va el jefe delante con el Cristo y van todos detrás. Y al final predica, ¿sí o no? Es lo mismo. Eso Carl Smith lo explicó muy bien. Creo que se lo expliqué o no. ¿No conocen a la gran Carl Smith? ¿Cómo? ¿Conocen? El viejo de Plattenberg, se le llamaban. Carl Smith. ¿Cuál leísteis? Lo leímos como fragmentos en nuestra clase de pensamiento. Tienen libros buenos. Tierra y mar, por ejemplo, la crítica del parlamentarismo. Era nazi, perdido. Era un tipo. No era nazi de verdad. Pero tiene un libro que se llama El concepto de lo político y tiene otro que se llama El catolicismo como forma política. Y en esos libros, ¿qué nos dice el viejo Carl Smith? Pues dice que todo concepto político es un concepto religioso secularizado. ¿Lo que dice? Desde aquí tenemos un profesor que cuando habla de conceptos políticos e ideologías dice que son religiones seculares. Eso era la tesis de Carl Smith, en el concepto de lo político. Pero lean un libro que se llama Tierra y mar, por ejemplo. O otro, si le gusta la geopolítica, o un libro que se llama El nomos de la tierra. No sé si alguien lo conoce. Esto es filosofía, lo que pasa es que este es un tipo muy elevado. Esto es el concepto de espacio, de gran espacio, para definir Entonces hay el espacio de la cristiandad, el espacio musulmán, define así los grandes espacios, que le llama él, el nomos de la tierra. Bueno, pues el concepto es este, de que la religión se seculariza. Bueno, digo, detrás del intento republicano de crear una religión política, de crear una ciudadanía amorosa y vigilante, no hay un proyecto de ingeniería social. No hay proyecto de diseño de crear jóvenes que amen por encima de todo al Estado. Porque fíjense, en el concepto republicano, ¿cuál es la lealtad última? A nosotros mismos, a la comunidad. Por decir, el proyecto ilustrado, si usted lee un tratado de los de ética de la ciudadanía, como los que hacen ellos, por ejemplo, lo que pretenden es crear que la lealtad última, por quien den la vida y a quien le paguen tributos, sea no a la Iglesia, sino a la comunidad política. La comunidad política la colocan por encima de todo. ¿Entendemos este concepto de patriotismo? ¿Cómo lo entendemos? A los Habermas. A Habermas también lo leyeron, ¿no? Sí. El patriotismo constitucional, estas cosas así. Pues estas ideas de que hay que amar no a la patria, sino a las leyes, la Constitución, que nos hace libres y que nos hace no dominantes. Después estas cosas de la ciudadanía activa y cívica, así que no sé exactamente en qué consisten.
que se dice muy bien, porque no acabo de entender que usted es una ciudadanía activa y participante. Yo no creo en la participación, yo no creo en esa activación. No me gusta la politización de la sociedad, no me gusta la sociedad que está todo el día discutiendo todas las cosas. Yo soy liberal o libertario, en qué sentido, yo tengo mis derechos, yo no tengo que negociar nada con los demás. Yo siempre les digo, ¿ustedes son demócratas o no? Un poco. Pero no en todas las cosas. Sí, ajá. Ya discutimos esto, ¿no? Bueno, conmigo lo discutimos. Pues por eso. Ninguno de ustedes es demócrata. No, ni republicanos son. Ni admite participación. ¿Usted admitiría, por ejemplo, participación cívica? Creamos un jurado ciudadano, por ejemplo, en esta clase, para decir cómo tiene usted que cortar el pelo, para decir lo que tiene que vestirse usted esta noche, o quién puede ser su novio. Usted en todo ese aspecto no es demócrata. No son demócratas. Bien, pues yo soy igual que ustedes, solo que en más cosas. No sé si me explico. Que aquí entra uno de los problemas de estas cosas de la deliberación. Bien, ¿cuál es el límite de la deliberación? ¿Cuál es el sitio que frena la deliberación? Es decir, ¿de qué aspectos podemos deliberar y de cuáles no? Entonces estamos de acuerdo que escogerles el novio puede hacerse, cuidado. Puede hacerse. Oyeron hablar de leyes de Jim Crow, Estados Unidos. La ley de Jim Crow, Estados Unidos, dice, por ejemplo, prohibían el matrimonio interracial. Dice que si ustedes tenían un novio de otra raza, el Estado, democráticamente, con ley aprobada en el Parlamento, no les dejaba. No sé si me explico. Eso en muchos países árabes, por ejemplo, se marcan normas de vestimenta. Y muchas veces democráticamente. Si vamos a llevar el burka, el velo, etcétera. En Turquía se está debatiendo sobre el velo, están debatiendo en muchos sitios. Aquí no forma parte de la agenda, como decimos nosotros. ¿Dónde está el límite para decidir lo que podemos decidir y lo que no? ¿Me estoy explicando? Es decir, ¿de qué temas podemos deliberar? Gestión pública. No, es decir, podemos, por ejemplo, yo les poniendo ejemplos. ¿Puedo yo votar, por ejemplo, el vestido que tienen que llevar esta noche? No. No, espera, cuidado, pero es que esa línea en muchos sitios no se da, no sé si me explico. Aquí no se da el vestido. Hay países en el mundo que debaten y votan sobre el velo, por ejemplo, a favor o en contra. Es decir, en Francia quieren prohibir el velo por ley y en algunos países quieren ponerlo por ley. No sé si me explico. Democráticos ambos. ¿Dónde está el límite? Aquí no lo admiten. En ese aspecto ustedes no son demócratas, yo tampoco. En el aspecto, por ejemplo, personal, ¿qué novios pueden tener? Hay leyes que permiten que novios pueden tener. Hay leyes, por ejemplo, democráticas que sancionan determinadas relaciones sexuales. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que sancionan, quiero decir que las castigan. No hay países que cortan la mano o cosas así. ¿Por qué? O que la piden las mujeres adúlteras, quiero decir. Bueno, pero si eso democrático interno. Pues por eso le digo. Es decir, que nosotros no lo tengamos que no sea imposible. Es decir, que en principio podemos deliberar de cualquier tema, ¿sí o no? Podemos votar de cualquier tema. Dígame un tema que no podemos votar. Bien, ahora, el republicanismo, ¿qué temas limita y cuáles no? ¿Y cómo se decide? Deliberando. Eso quiere decir que no hay un límite a lo que el sujeto deliberador puede deliberar, ¿sí o no? O sea que esa deliberación puede ser potencialmente totalitaria, porque no tiene límites. Sí, pero pongamos ahí el republicanismo sí dice, por ejemplo, lo que debate el republicanismo son cuestiones relacionadas con gestión. O sea, sí, pero gestión, a ver si me explico. Gestión, no, o sea, cuando se habla de gestión, por ejemplo, y ellos lo dicen. Bien, sí, pues que ahí está la trampa. No hay gestión. El viejo Mises definía gestión pública como la gestión de todos aquellos aspectos socialistas de la sociedad. Es decir, hay gestión educativa porque alguien decidió nacionalizar la educación. Sí, y podría haber perfectamente gestión de la comida, y gestión de la bebida, y gestión de los teléfonos móviles, y gestión y al revés, porque la educación es privada, la sanidad es privada, todo es privado. Es decir, ¿qué es gestión? Aquello que el Estado previamente nacionalizó. Si, por ejemplo, nacionalizamos o votamos sobre la ropa, habrá que crear, como en algunos países, como Arabia Saudí, una policía religiosa para medir el tamaño de las faldas y castigar con unos palos pues a la mujer que no entre en la misa o la que vaya sin velo, cosas por el estilo. O sea, de esa nacionalización
de algo deriva la creación de una administración. ¿Me explico? Si ustedes deciden que el Estado tiene que regular la ropa, habrá que crear, por lo tanto, una policía religiosa, con su administración pública, con su presupuesto, con su jefe y con sus cosas, ¿sí o no? Pues es así. Al final, lo que usted llama gestión, al final, en última instancia, es política. Porque el debate está, ¿dónde para la deliberación? Es otro problema que le veo al republicanismo, no para en ningún sitio. Para el republicanismo puede literalmente votar lo que quiera, porque el republicanismo no es liberal y no establece un marco claro de dónde empiezan las libertades intocables de las tocables. Y además, para un republicano no hay libertad intocable. Por ejemplo, porque yo digo que la libertad sexual no puede ser tocada, por ejemplo, cosa que más o menos estamos de acuerdo, ¿no? Bien, la pregunta es, ¿qué impide hacer una reforma constitucional que hipotéticamente, a través de la mayoría, elimine ese derecho? ¿Me explico? ¿Qué lo impide? Por ejemplo, Edu nos hablaba de los tipos de mayoría. Entonces, cuando es hora de tratar libertades políticas y derechos políticos, o sea, que deberían ser principios supremos, se debería poder deliberar, pero en caso de unanimidad, no es solo que por 51, el 50% más uno de los votos ya se quita, por ejemplo, la libertad de expresión. El problema es que la deliberación por unanimidad prima el status quo. Supongan que ahora estamos como en la España del año 70, por ejemplo, que las relaciones homosexuales están prohibidas. Según esa norma, en su momento constitucional, seguiría siéndolo. Porque bastaría el veto de uno. No sé si me explico. Pero prima el status quo. Pero, profesor, propongamos en este sentido, perdón que me meta, pero hablando, a ver, de, por ejemplo, el sistema, el modelo. Sí. A ver, el republicanismo, de una forma ideal, lo que busca es separar el poder y evitar que sea manipulado por uno, por algunos o por muchos. En ese sentido, o sea, la misma deliberación, y ojo, la deliberación que propone Pérez, por lo menos que es lo poco que sé, de lo que habla no es una deliberación que se basa en consenso, porque no es demócrata, sino es una deliberación que se basa en disenso, en debate, y lo que permite es apelar como individuos ante las mayorías, y que no porque la mayoría diga que se tiene que hacer algo se haga. Puede ser de que una persona tenga razón y que la mayoría estén en contra. Y ahí entramos en otro punto. Y ahí entramos en otro punto que es pariente de los debates de la democracia. El concepto, por ejemplo, de democracia fuerte o de democracia deliberativa, de Bernard Barber, no sé si conocen. Bernard Barber no, Benjamin Barber, no lo conocen, la democracia fuerte, se llama así, democracia fuerte el libro, que es una democracia muy al gusto del señor Allen, muy deliberativa y muy participativa. Pero la pregunta es, no, porque al republicano le gusta la participación y la deliberación. Primero, en la deliberación somos todos iguales. No, y en una deliberación son iguales, ¿en qué sentido? ¿Tienen toda la misma capacidad retórica? Por eso es negociación. Pues no. Es que eso sería negociación. No, pero digo que a la hora de hablar, deliberar, ¿qué entienden por deliberación? Explíquenme, operativicen. ¿Cómo sería una deliberación? A ver, en la negociación, solo para decir que no es, digamos, la negociación es cuando un sujeto está por encima por cuestiones retóricas. Bien, en un sistema republicano, ¿cómo se deliberaría? En el debate lo que se hace, bueno, pues se toman como sujetos ciudadanos, y por eso es de que hablamos de leyes y no de personas, porque bien, no es ¿cómo se elabora esa ley? Sino es técnica. O sea, bien, digo que en ese sistema... El proceso lo protege usted. Si no sabe hablar bien, pues hay un proceso, bien. Hay alguien que lo... Usted puede ser muy mal orador, pero si usted tiene razón, se tiene que dar la razón. Si no me representa no soy yo, es un representante. El representante dirá lo que entiende, el parlamentario no soy yo. Bien, digo, ¿son todos iguales en retórica? ¿Son todos iguales en organización, por ejemplo? No. Si yo soy capaz de acarretar votos, por ejemplo, ustedes sabrán que las asambleas esas griegas que tanto le gusta a la gente estaban amañadas, venían amañadas de casa, eso ya hablamos el otro día, ¿no? Es decir, el cabecilla, el Cibiades o quien fuera de un bando, iba por las casas, le daba plata a la gente y la llevaba a votar, supongo que saben que era así. Y cuando yo silbe, todos votáis que sí, y era así, ¿no? Saben que era así, no era pensaban que deliberaba yo el pueblo griego y otras cosas todas así. Y todos tenían igual oportunidad, no todo el mundo habla igual, no todo el mundo tiene la misma capacidad, no todo el mundo tiene el mismo tiempo para participar en esas cosas. Entonces se crea una casta de profesionales de la deliberación que son los que toman las decisiones al final, como los presupuestos participativos de San Paulo y otros sitios así. Supuestamente el pueblo delibera, no, van los profesionales a deliberar. Porque un obrero no puede pasar la mañana deliberando sobre
sobre el bien público y sobre la no dominación. No tiene tiempo para eso. Pero es que por eso es que la república se basa en representación y no participación. Es decir, yo puedo representar muy bien a las mujeres indígenas con 8 hijos que tienen que comer, aunque no sea una mujer. Bien, este es el último punto, ahora voy a entrar a hablar de los conservadores. No hay representación. Ajá, es que por eso es de que... No hay representación porque no puede haberla. La representación es dos cosas. Una, es un concepto. Es un concepto pictórico. Esto representa, es una alegoría, por ejemplo, un cuadro. Este cuadro representa la primavera, este cuadro representa el amor puro, este poema, tal. Esto es una representación pictórica, o una foto es una representación. O una representación es un contrato de mandato. Supongo los juristas lo sabrán. Es decir, yo delego en la señorita Illescas para que me compre 10 toneladas de harina. Y le doy un mandato, le doy una representación. Entonces la señorita Illescas me representa a mí en ese mandato. O yo delego en el señor Alán para casarme por poderes. Es decir, como yo estoy en la cárcel o estoy de viaje y yo quiero casarme, pues con mi novia, se casa, yo le doy a usted un poder notarial y es usted que se casa por mí. Es el matrimonio por poderes, supongo que lo conocen. Eso es una representación. Ahora, ¿qué ficción es esa? Yo le recomiendo, a ver, el mito de esto es una señora que se llama Anna Pitkin, que empieza a hablar del concepto de representación. A los austecos en general no les gusta nada el concepto de representación. A Rousseau tampoco. Rousseau dice que los representantes te traicionan. Es que no es verdadera representación. Nuestro diputado de aquí, pues me presenta al señor Allan y a mí. No puede representarnos a los dos a la vez. Tenemos ideas contrapuestas. ¿Cómo nos va a representar a los dos a la vez? Y además hay una especie de transustanciación. Usted sabe cómo es una misa católica, que el pan y el vino se transforman en la carne y cuerpo de Cristo. Eso se llama transustanciación. Pues aquí pasa algo semejante. Esta persona que ahora es un borrico, al día siguiente de ser elegida, se transustancia en un ser muy listo que representa al pueblo. ¿Sí me explico? Pero pongamos, en ese punto, a ver, y es que yo estoy peleando a Pérez porque... ¿Sí? Pero Pérez dice de que no es el representante en sí mismo el que porque todos sabemos de que la información es infinita y... Mira, yo en ese sistema solo admito una cosa, el mandato. Mandato imperativo, ¿sabe a qué me refiero? Como era antiguamente, por ejemplo, las Cortes de Castilla. El pueblo, o los ricos hombres, o quien fuera, el pueblo de Zamora, o el pueblo de Orense, o el pueblo de cualquier sitio, se juntaba, los que tenían derecho al voto, y votaban. Votamos a favor del impuesto o en contra del impuesto. Allí discutían y salía que sí o que no. Entonces, nombraban un procurador. El procurador iba con el voto. Dice, ¿qué decidió el pueblo de Zamora? Votar que sí. Y eso lo transmitía el voto. No podía votar lo que quisiera. Votaba... ¿Conocen cómo es el cuerpo electoral americano? El colegio. Sí. Ustedes no votan por Obama, ustedes votan por unos representantes que son a favor de Obama o en contra de Obama. ¿Me explico? Esos representantes se juntan en un colegio y votan, y si hay mayoría gana Obama. Y cada estado tiene un número de representantes en ese colegio. Y esos representantes solo pueden votar por mandato. ¿Me explico? Eso sí que lo admito. La representación no. Pero la representación es un concepto. ¿Saben quién idea? Un conservador, ya que vamos a entrar en el tema, Burke. Bien, Burke es el padre de todos los conservadores. A mí la figura central del movimiento conservador moderno me parece Russell Kirk. ¿Conocen? ¿Qué leyeron de él? No, de Burke leyeron de la Revolución Francesa, ¿no? Ah, claro. No leyeron el ensayo sobre la selección natural, ¿verdad? No. El ensayo sobre la selección natural. El Burjoven. El Burjoven era ANCAP. Era anarquista. El Burjoven decía que el Estado son ladrones y bandidos. Lo pueden leer, pero eso no es el Burke que se enseña en las escuelas. Se enseña el Burke... Tampoco es que se enseñe mucho. Pero se enseña la reflexión sobre la Revolución Francesa. Pues Burke es el que en el discurso de los electores de Bristol instaura el concepto moderno de representación. O sea, que tenemos que ser gobernados por representantes, no por mandatarios. Bien, el conservadurismo... Quedó claro más o menos mi postura respecto del republicanismo, ¿no? Tocamos unos puntos del pensamiento conservador. La figura central del conservadurismo moderno, para mí son varias, mire, a ver si las conocen.
Bismarck es un político. La figura central del conservadurismo teórico, no de políticos, teórico, es Russell Kirk, con un libro que se llama La mentalidad conservadora. ¿Qué dice Kirk? ¿Cuáles son los rasgos del pensamiento conservador? Pues la figura es, 1, Kirk, 2, Robert Nisbet. ¿Les suena? Por ejemplo, 2 libros.